Dele una ofrenda de alabanza a Dios en esta tarde. Bienvenidos los que nos están acompañando a través de las diferentes plataformas, los que están aquí en la iglesia pasando este calor, que le aseguro que ya no vamos a querernos portar mal, porque si así está el calor de 35 grados, no quisiéramos saber cómo va a estar ahí el infiernillo, ¿verdad? Entonces, Señor, te prometemos que nos vamos a portar bien. Amén. Escuché muy pocos amenes, se me hace que sí les gusta el calor. Amén. Tenemos el día de hoy el módulo 2, episodio 7. Se llama Orando por Profecía. ¿Cómo se llama? Orando por Profecía. Le voy a invitar a que abra la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 24 al 25. De todas formas, vamos a ponerlo aquí en la pantalla para que podamos leerlo juntos. Dice así en el nombre de Jesús: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra de Primera de Corintios capítulo 14 versículos 24 al 25 tiene mucho poder en el espíritu. ¿Por qué? Porque está hablando que si una iglesia profetiza, si una iglesia deja que Dios hable a través de ella, dice que cuando llega cualquier incrédulo o indocto, dice que va a ser convencido por el Espíritu Santo que está operando a través de la boca de los creyentes que están profetizando. Dice también la Escritura que en ese momento, cuando esa persona siente el poder de Dios, se va a postrar sobre su rostro y va a adorar a Dios, y que va a declarar que verdaderamente Dios está en ese lugar, entre aquellos que están siendo la boca de Dios en ese lugar. ¿Cuántos glorifican a Dios? Mire esta promesa de Dios, mire esta palabra viva de Dios. Ahora se la voy a poner en pantalla y en radio se los voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Dice en el nombre de Jesús: pero si todos ustedes hablan de parte de Dios, y es que la palabra profecía quiere decir hablar de parte de Dios, esa gente se dará cuenta que es pecadora. ¿Qué quiere decir? Cuando dejamos que el Espíritu Santo hable a través de nosotros, va a haber en ese lugar convicción de pecado. Dice: y les confiará a ustedes hasta sus pensamientos más secretos. Eso quiere decir que el Espíritu Santo nos va a dar revelación cuando ya estamos dando palabra de Él. Escuche, cuando hay una predicación y Dios nos da palabra para el pueblo, estamos hablando de parte de Dios. En ese momento empieza a haber revelación y nos empieza a revelar Dios. Dice ahí: hasta sus pensamientos más secretos. Que eso pasó la semana pasada aquí en la iglesia. Yo creo que usted se dio cuenta que Dios empezó a hablar a algunos de nosotros de una manera muy específica. Luego va a provocar que las personas se arrodillen delante de Dios, lo van a adorar y reconocerán que en verdad Dios está en ese lugar. Amigo y hermano de la iglesia, la oración profética es la llave que abre las puertas del reino de poder y propósito de Dios para su pueblo. La oración profética. Por eso este tema se llama la oración profética.
Ya vimos que la palabra profecía significa que Dios hable a través de nosotros. Entonces la oración profética, ¿qué quiere decir? Que Jesús ore al Padre a través de nosotros. Esto es la oración profética. La oración es la conversación o diálogo del hombre con Dios. Esto es la oración. Y la profecía es normalmente Dios hablando al hombre a través del hombre. Otra vez, para los que están en radio, la oración. Número uno, la oración es la conversación o diálogo del hombre hacia Dios. Amén. Y la profecía es Dios hablando al hombre a través de un siervo de Dios o otro hombre o mujer. La oración profética, ahora estamos uniendo las dos, es el Espíritu Santo hablando a través de usted y de mí en oración a Dios el Padre. Otra vez, la oración profética es el Espíritu Santo hablando a través de nosotros en oración a Dios el Padre. Estos tres puntos, la oración, la profecía y la oración profética, son necesarios para que la voluntad de Dios sea hecha sobre la tierra. Amén. Ahora, tenemos un ejemplo claro de cómo la profecía es dada por medio de examinar un evento en la vida de Moisés. Nosotros a través de la vida de Moisés podemos ver un claro ejemplo de cómo la profecía es dada. Éxodo 7, 1 al 2 dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Así dice la Biblia. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Esto que le estoy leyendo así dice tal cual. Otra vez, Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón. Dios en su sabiduría nos deja un ejemplo de cómo Él nos habla a través de la vida de Moisés. Le dijo: mira, Moisés, te voy a poner un ejemplo, así como yo te hablo a ti y tú le hablas al pueblo. En este caso tú vas a ser Dios para el Faraón, y Aarón va a ser el profeta. Lo que yo te voy a decir a ti, tú se lo vas a decir a tu hermano, y tu hermano se lo va a decir al Faraón. Le estaba mostrando los pasos a seguir para que su palabra llegara al Faraón. Amén. Entonces ese proceso sigue sucediendo o sigue pasando hoy en día. El Señor le está hablando a usted esta mañana a través de mí, y a mí me está hablando a través del Espíritu Santo desde anoche para transmitirle esta palabra a usted. Y ahora usted le va a transmitir a alguien más lo que está escuchando hoy. Y si usted le transmite a alguien más, usted se está convirtiendo en alguien que está hablando la palabra de Dios. Amén. En los episodios anteriores hablamos de pensar los pensamientos de Dios. En esos capítulos previos a esta serie aprendimos que suceden tres cosas cuando nos rendimos en oración a la acción del Espíritu Santo. Romanos 8, 26 al 27 nos enseña que nosotros comenzamos a orar las oraciones de Dios cuando estamos en comunión con Él, y luego nos ayuda o nos lleva a sentir los sentimientos de Dios. Amén. Y luego nos lleva a pensar los pensamientos de Dios. Y es que la oración profética nos capacita para pensar los pensamientos de Dios. Y este es el tema central de este estudio. Vamos a descubrir que las percepciones y comprensiones proféticas nacen y se expresan a través
de la oración. Yo creo que usted y yo nos vamos a asombrar cuando descubramos que la unción profética tiene más que ver con el orar que con el mero profetizar. La profecía tiene más peso en la oración que en la palabra que se da. Porque si un profeta no ora, si un profeta no tiene comunión con Dios, entonces lo que está hablando es de sus emociones, porque no tiene de dónde sacar esa palabra si no tiene comunión ni tiene tiempos para Dios. Nosotros tenemos que entrar en tiempos de oración y de lectura bíblica para que el Señor hable a través de nosotros a alguien más. El orar y el profetizar están ligados en las vidas de todos los profetas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuál es ese tiempo apropiado para hablar? Dice la Biblia que todo tiene su tiempo, en Eclesiastés 3, 1 al 7. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de vivir, tiempo de morir. Recuerda toda esta porción bíblica. Hay tiempo para todo. Cuando Dios empieza a hablar, nos sucede constantemente en el ministerio. Estás en la iglesia y Dios te empieza a hablar algo sobre la vida de alguien de los que está en la iglesia. Y el profeta tiene que saber filtrar esta información. Muchas veces es solo para que tú estés orando por la persona, no para que se lo digas, a menos que Dios te diga, díselo. Cuando vamos iniciando en tener una comunión con Dios, uno se emociona cuando Dios le habla y le quiere contar a todo mundo lo que Dios le habla. Pero primero tenemos que filtrar esa información. Señor, esto que me estás diciendo es para que ore. Esto que me estás diciendo es para que se lo comparta a alguien. ¿A quiénes? Esto que me estás hablando es para que prevenga a mi familia o solo para la iglesia. Porque hay palabra que Dios te va a dar solamente para ti, solamente para tu familia, para la iglesia, para los vecinos. Porque imagínense si Dios le dice, viene otra pandemia. Un ejemplo, es un ejemplo. Y le dice, ponte a orar, háblalo con la iglesia, oren. Y le aseguro que habría personas que dijeran, no hombre comadre, y es que Dios me dijo que viene otra pandemia. Y luego esa comadre le va a decir a otros y todos van a decir, no, y es que viene una pandemia, andan diciendo que, ¿sí me explicó? Y se tergiversa todo lo que Dios quería que se hiciera. Yo recuerdo cuando venía apenas la pandemia para acá, y muchos de ustedes deben de recordar los que vienen de Santa Catarina. Yo recuerdo que era el mes de marzo, ya habíamos estado monitoreando desde el mes de diciembre. De hecho, en el mes de diciembre Dios le habla a la pastora Eva y le dice que hable con los niños, me pide que muestre unas gráficas. Eso fue en diciembre, ¿recuerdan? Y luego vinimos aquí, pusimos y les dijimos, miren, está en China. Y luego pasó otra semana y les decíamos, miren, ya va avanzando más, esto va a llegar a México, tenemos que orar. Fíjese, para cuando ya venía la pandemia, antes de que dijeran que era pandemia, ya nosotros estábamos en contacto con el Tecnológico de Monterrey, ya nos estaban diciendo cómo hacerla aquí afuera. Tomamos 15 días para hacer las plataformas de las páginas de internet y hacer todo digital, preparar la cabina en Santa Catarina, todo. ¿Por qué? Porque Dios nos avisó con tiempo. ¿Fue para que lo publicáramos en el periódico? No. Fue para que nosotros preparáramos a la iglesia, nos preparáramos también emocionalmente. Porque yo recuerdo que le dijimos a la pastora Eva, usted, tenemos que resguardar el evangelio así como está en su vida y no va a salir.
Y entonces yo venía para acá, veníamos Sandy y yo acá a García. En ocasiones me acuerdo que venía Lupita y hacíamos toda una estructura para estar resguardándonos entre todos. ¿Por qué? Porque Dios nos había previsto esto, porque Dios nos había avisado con tiempo, porque a través de la oración Dios nos había traído revelación. Dios había preparado nuestro corazón. Es más, yo recuerdo muy bien un día que, platicando con Sandy, tuvimos que hacer las credenciales porque pensábamos que en cualquier momento nos iban a detener y no nos iban a dejar pasar para acá, para García. Llegamos a pensar en hacer un búnker en Santa Catarina, que nos pusieran regaderas y todo por si teníamos que seguir trabajando. Y entre varios jóvenes empezamos a comentar qué era lo que teníamos que hacer si las cosas se ponían peor, porque nosotros ya estábamos conscientes de que Dios nos había avisado que las cosas iban a estar muy difíciles, de que teníamos que prepararnos. No sabíamos todo lo que nos esperaba. No sabíamos que cuando íbamos a hacer los programas en línea, las muchachas iban a estar transmitiendo los programas para sus hijos, que muy pocos saben esto, con las cenizas de Marina en la cabina. Pau, Sandy, Jimena, con la pérdida de 3 miembros de su familia. Fue un tiempo muy difícil que Dios nos había avisado que iba a pasar, pero que aún así nuestra mente no sabía lo que íbamos a vivir. Dios nos hizo madurar más a las muchachas. Las maduró en un año como si fueran 10 o 15. Tenemos que estar atentos a la voz de Dios, que es lo que Él nos quiere decir. Tenemos que estar a tiempo y ver el tiempo propicio o el tiempo apropiado para decirlo. Si Dios le va a decir algo muy íntimo a Cuate, no se lo voy a decir con el micrófono enfrente de todos. Amén. A lo mejor voy a esperar a que acabe el culto y voy a hablar con Cuate. Y esta parte es muy finita, una línea muy delgada. Hay muchas personas que a través de la profecía se apartan de Dios mejor, porque les impacta la palabra que se les suelta de una manera agresiva, no en el tiempo. Entonces nosotros cuidemos estos tiempos de oración. Cuando Dios nos hable, preguntémosle cómo lo vamos a hacer, pensemos cómo lo vamos a transmitir, de qué manera, para que el Espíritu Santo haga todo de una manera fina, limpia, así como Él lo sabe hacer, y que nosotros no intervengamos en su operar. Principios a seguir. Perdón, tenemos una responsabilidad. Dios quiere que nosotros entendamos que hay una conexión o un vínculo directo entre la profecía y la oración. Muchas personas han recibido una palabra profética para sus vidas, pero fallaron al ver su cumplimiento. ¿Por qué? Porque no cumplieron su parte en dar alumbramiento al propósito divinamente profetizado desde las entrañas de la intercesión. Hay personas que hasta buscan a los profetas, así como anda la gente buscando quién les lea las cartas y quién les lea la mano y todo eso. Tristemente, así hay cristianos que andan diciendo: ¿dónde va a haber un profeta para que Dios me hable y me diga? Pues póngase a orar, tenga una comunión con Dios. Dios quiere hablarle a usted. Entonces, tristemente hay personas que hacen esto, y en ese operar a veces es en público y les dicen: tú vas a predicar en las naciones. Que esa es la clásica de muchos. Sí, pero ¿cómo? Sí, pero ¿dónde?
Yo recuerdo que a mí muchas veces me dijeron eso y yo me emocionaba y yo decía, órale, voy a ir a muchos países. Y entonces recuerdo mucho que la iglesia donde yo estaba, el pastor me dijo, necesitas ya casarte, dijo, porque ya vamos a empezar a mandar a todos a las naciones. Y luego yo estaba en el instituto bíblico y luego vi una muchacha y le dije, ¿te casas conmigo? Sí, ¿cuándo? El otro mes. Sí, vámonos para las naciones. Esto que le estoy contando no es un ejemplo, es algo que sucedió. Pero así como yo estaba errado, muchos jóvenes de mi generación fueron errados. A muchos les decían, te tienes que casar con esta, y tú vas a hacer esto y tú vas a hacer lo otro, y se emocionaban y se movían, y no era Dios. ¿Por qué? Porque la otra parte también que tenía que poner su parte. Yo tenía que haber orado, yo tenía que haber estado en comunión con Dios para que Dios me dijera a mí. Ya lo estaba haciendo a través de alguien, pero ahora me tenía que decir el cómo hacerlo. Pasan cinco años, fíjese, y Dios me acomoda en la predestinación nuevamente. Y entonces me dan una palabra y me dicen, fíjese la diferencia, no fue tú vas a ir a las naciones, fue el Señor. De hecho está en internet la profecía esa. Lo voy a parafrasear, ya exactito viene en la página de Radio Adicción Cristiana. Dice, tú vas a difundir la palabra del evangelio por las naciones a través de los medios de comunicación masivo, radio, televisión, lo que venga. Vas a influenciar en la política, la religión, y empiezan a dar detalles tan precisos que hoy en día usted voltea a ver lo que estamos haciendo en la actualidad y lo que hemos hecho, y todo se ha cumplido al pie de la letra. Pero en este proceso, no de 5, de otros 10 años más, de 15 años estamos hablando, yo tuve que poner de mi parte. Y sí, hoy las predicaciones llegan a más de 36 países desde hace 10 años cuando empezó Radio Adicción Cristiana. Hoy los podcasts llegan hasta la China. Y sí, son 3 personas las que nos escuchan en la China, pero son 3 personas en la China que escuchan las predicaciones de Gilgal. En Perú, en Argentina, en Ecuador, República Dominicana. Hace unos años tuvimos un representante de radioadicción en República Dominicana. Entonces, todo eso ha sucedido. Hoy en día, sí, nos han invitado hasta la política, pero hemos dicho no. Pero sí les decimos lo que dice la Biblia que deben de hacer. ¿Qué quiere decir? Estamos influenciando en política, estamos influenciando en religión. Le voy a contar algo que estamos haciendo hoy en día. Hoy en día estamos adquiriendo las Biblias en hebreo, arameo, griego, la de Casiodoro de Reina, la Biblia antes de que la mutilaran y le quitaran los libros apócrifos, todo. Porque durante los siguientes 10 años vamos a estar dedicados a partir de enero del próximo mes. Bueno, ahorita estamos ya leyendo las primeras 3 versiones. Ese trabajo se está haciendo porque vamos a traducir la Biblia, vamos a transliterar, más bien dicho, vamos a transliterar la Biblia, lo que dice en esencia realmente la Biblia, sin la manipulación que hicieron. Vamos a transcribirla para la iglesia.
Y nuestra meta es ponerla gratuita para que la gente la pueda consultar en redes sociales. Todo eso estamos haciendo como iglesia, y todo eso viene a través de la oración profética. La oración profética te da una guía de lo que debes de hacer en lo que está por venir. Otra vez, la oración profética te da una guía de lo que tienes que hacer para lo que va a venir. Ayer platicaba con Roberto y Abby en la oficina y les transmitía que tenemos que prepararnos para recibir la bendición de Dios. A mí ya casi hace un mes nos mandó a llamar un hermano en Cristo. Yo siempre había usado cierta marca de celular para poder tomar las fotografías de Casa Samuel con cierta nitidez. Pero esta ocasión que se me descompone mi celular, no pude cambiarlo por ese de esa marca. Y entonces estuve buscando la que aplicamos todos, algo que estuviera económico y que me hiciera la función. Y lo compré. Y para mi trabajo yo necesitaba una pistola térmica para poder hacer ciertos ajustes de las columnas vertebrales, pero no estaba a mi alcance, costaba igual que un celular de alta gama. Entonces eran dos gastos que no podía hacerlos. Un sábado, hace 3-4 sábados, viniendo para el culto, antes de venir, tuve un sueño donde Dios me decía que qué necesitaba yo. Y yo en el sueño le decía pues que necesitábamos, ¿verdad?, ciertas cosas para la clínica. Y que entonces me levantaba la voz Dios y me decía: te estoy preguntando qué necesitas tú. Y entonces yo le decía: pues las herramientas para trabajar. Y entonces él me hacía: vas a escoger lo que necesitas. Y sentía la manota así. Esa tarde una persona me muestra 2 teléfonos de muy alta gama y me dice: escoge el que necesites. Y luego me dijo: espérate un momento, y salió con la caja con la pistola que yo le había pedido a Dios y que no había podido comprar. No es un arma de pistola de disparo, para los que están escuchando en radio, me dedico a hacer masajes y ajustes quiroprácticos. Es una pistola para eso, no se me vayan a asustar en radio. Después van a decir: el pastor pistolas. No. Como el padrecito. No soy el pastor pistolas, es para dar masajes. Entonces, cuando me entregan eso, gloria a Dios, sí, me impactó tanto que no sé decirle hoy en día si me subió o me bajó la presión. Y saliendo de ahí, yo le dije a la pastora: tenemos que prepararnos para cuando Dios nos empiece a bendecir, porque ¿qué hubiera pasado si me hubieran dicho: aquí están 3 millones de pesos para que hagas con ellos lo que quieran? A la mujer le hubiera dicho y azotó el pastor pistolas. ¿Sí le estoy transmitiendo? Tenemos que prepararnos. Nos enseñan a prepararnos para las noticias malas. Eso nos dicen: tú prepárate con alcohol porque te desmayas ahí cuando te dan una mala noticia. Te enseñan a reaccionar. Y si un día yo falto, ¿qué vas a hacer? Te enseñan a prepararte. Y si un día quedas inválido y dices: ¿y quién me va a cuidar? ¿Quién va a ver por mí? Y nuestra mente está más ocupada en lo malo que puede suceder que en las bendiciones que pueden llegar. Comience a preparar su mente, su corazón para recibir. Dios está dispuesto a darle. Él tiene más que dar que usted y yo que recibir juntos. Pero tenemos que prepararnos para esto, para que cuando a usted le digan: hermana Panches, yo le voy a invertir tanto a su negocio, yo le voy a dar tanto a usted para que haga tal cosa, usted no le haga:
sino que el Señor ya nos haya dicho lo que nosotros vamos a hacer a través de la comunión. Él le va a decir cuándo, dónde, qué, cómo invertir. Él le va a decir dónde, qué, para qué. Lo va a capacitar, y si no sabe, le va a enseñar. Principios a seguir para lograr esto de lo cual estamos hablando. Anótelo, porque dijimos hoy varios secretos que a lo mejor este audio no va a estar en Spotify, pero usted que está aquí, ahí está en pantalla. Principios a seguir. Nos vamos a basar en los siguientes principios. 1. Ríndase al Espíritu Santo y a Jesús. Tenemos que reconocer en oración y rendir nuestro espíritu a la presencia del Espíritu Santo y el señorío de Jesús. Por ejemplo, usted en casa le va a decir: Señor, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, reconozco que tu Espíritu Santo es el que hace la obra en mí. Rindo mi vida, rindo mi espíritu. Y la palabra rindo quiere decir: yo no puedo solo, necesito de ti. Ese es el paso número 1. Paso número 2. Paso número 2. Ate los poderes de las tinieblas. Escuche, no los de su colonia y que los brujos y que no. Eso no se vaya a meter, por favor. Va a atar los poderes de la tiniebla que están operando en usted y en mí. Bueno, en usted, porque es, y yo en los míos. Por ejemplo, si usted sigue batallando con los celos, usted va a decir: Señor, ato todo espíritu de celos y lo echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Que no puede dejar de decir mentiras, ato la mentira y la echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Que todavía dice papito chulo al de la novela: Señor, perdóname y ato todo espíritu. Y ya empieza así. Ya no voy a dar detalles, pero usted ya sabe cómo hacer. Que no puedo dejar el chisme. No puedo dejar el falso testimonio. El falso testimonio es cuando le sigues la corriente a alguien que está mintiendo y dices: voy a decir una mentira piadosa para que no lo regañen o no la regañen. Todo eso hay que pedirle perdón a Dios. Número 3. Mantenga su mente y espíritu alerta. Hágalo durante la mañana. Pues si se espera a orar después de que ya vio la novela, pues le va a dar sueño. Porque el cristiano promedio te dice: no, es que el diablo me ataca bien duro cuando quiero orar, me duermo. Pues sí, pues escoge después de la novela, después de la película, después de trabajar, y ya el último va a orar antes de dormirse. Cuando le dio sueño, pues le va a dar sueño. Pero si usted dice: voy a levantarme temprano, me voy a bañar, me voy a despertar muy bien, voy a orar antes de salir de casa, y si me hinco y me abrazo de la cama, pues me voy a quedar dormido. Entonces voy a orar caminando. Tenemos que ponernos alerta. Eso quiere decir ponernos abusados, ponernos despiertos. No ser carnada para el diablo, sino ser un disparo para el diablo. Hablando de pistolas. El siguiente: sea revestido del poder del Espíritu Santo. O sea, dele chance al Espíritu Santo que obre en usted. Señor, gracias por los alimentos. Señor, te pedimos que los bendiga, Señor Jesús. Gracias, amén.
Señor, la verdad tengo bastante prisa, Señor, pero te pido que me bendigas hoy en la tarde durante el tiempo que esté trabajando, ¿verdad? Amén. Pero cuando se trata de platicar con la comadre, mire, hasta se cambia de chanclas para aguantar parada. Entonces hay que dedicarle el tiempo a Dios para hablarle y para escucharlo. El siguiente, ore en lenguas. Si usted va a estar en casa, si usted va a estar orando en intimidad en casa, ore en lenguas. Si le da pena en la iglesia, ore en su casa en lenguas. Deje que el Espíritu Santo que está dentro de usted se conecte con el Espíritu de Dios. Hable en lenguas. Y si usted dice, yo no sé hablar en lenguas, pero empieza a hacerle, usted deje que salga ese sonido que está ahí, esos gemidos indecibles que dice la Biblia, déjelos que se muevan. A lo mejor usted no tiene las palabras, pero el Espíritu Santo sí tiene esos gemidos indecibles. Y el último punto, ore por la interpretación. Eso quiere decir que si usted hizo algún tipo de sonido, si usted habló en lenguas, dígale al Señor, revélame, dame la interpretación de lo que acabo de orar o de lo que tú acabas de hablar. Porque es muy probable que esas lenguas que salieron de su boca, que ese sonido que salió de su boca del Espíritu, sea el mismo Dios hablándole. Dediquémosle tiempo a la oración, a una oración profética. La iglesia en general se dedica a orar solo pedir. Nosotros oremos a Dios en un estado correcto, en un estado de gratitud, de decirle, ¿qué me quieres decir, Dios? Aquí estoy. Para que el Señor, como todo un caballero, te diga, déjame te explico qué es lo que quiero que hagas, y déjame te digo dónde vas a encontrar la provisión para hacerlo. Eso es lo que Dios está hablando a nuestro corazón y a nuestra vida el día de hoy. Yo le invito a que incline su rostro allí en su lugar y me permita hacer esta oración por usted. Padre Celestial, gracias por este tiempo, Señor, donde podemos comprender, donde podemos aprender que tú estás hablando a nuestra vida, muchas veces aún a través de nosotros mismos. Gracias porque tu palabra ha estado presente siempre. Te pedimos, Señor, que nos des a conocer, revélanos, Señor, la interpretación de lo que tú nos has estado hablando en los últimos días, en los últimos meses, en los últimos años. Prepara nuestra vida, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestras emociones para recibir, Señor. Pero también habilítanos y capacítanos para dar, para compartir, para ser generosos, así como tú estás siendo generoso con nosotros, Señor. Bendice nuestra familia, Señor. Bendice mi vida. Bendice la vida de cada miembro de esta iglesia, Señor. Que ellos puedan elevar cada día una oración profética, donde tú les dirijas, donde tú les adiestres, donde tú les capacites, donde tú les habilites, donde tú les proveas, papá, para realizar el trabajo que tú quieres que cada uno de nosotros realicemos, Padre. Todo esto te lo pedimos en unidad, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Bendice esta Grey, papá. Bendice a nuestra pastora, Señor, que está en este momento en un proceso de cicatrización, papá. Bendice a los enfermos. Bendice, Señor, a los miembros de esta congregación que no pudieron acudir, Señor. Y bendice a las personas en esas diferentes partes del mundo hasta donde llega esta palabra. Bendíceles, papá. Y gracias porque ellos pueden ser parte de nuestra familia hasta ahí en el lugar donde ellos se encuentran. Y porque tu Espíritu Santo, hasta ahí donde ellos están, sé que los está tocando, sé que los está ministrando. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén.